Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. Nos han hecho la siguiente pregunta y comentario. ¿Por qué hay casos en los que Dios usa a las personas de acuerdo a los dones o talentos que Él les dio y casos en que no? Por ejemplo, Moisés, quien no necesariamente podemos deducir que tenía tanta habilidad para ser un líder, especialmente por su incapacidad para hablar. Y aún así Dios lo usó. Pero por otro lado, Pablo, el apóstol, era un líder para perseguir a los cristianos. Tenía la determinación, el don, y Dios lo convirtió en un líder para él. Bueno, Dios tiene principios por los que Dios opera, y estos principios Dios los aplica a toda su obra, a su gente, pero ya el trato peculiar, particular, va a hacer que los principios se apliquen de una manera para esta persona, de otra manera para esta otra persona. Lo que Dios va a tratar de hacer en todos es de formar a su Hijo, de hacer crecer y madurar a Cristo en la vida de todo creyente. Para lograrlo en unos lo tiene que hacer de una manera, para lograrlo en otros tiene que hacerlo de otra. Hay cosas que Dios va a encontrar en nosotros que necesitan ser crucificadas, mortificadas, necesitan desaparecer. Pero hay otras cosas que Dios va a encontrar en nosotros que necesitan ser convertidas, rescatadas, redimidas, para que éstas empiecen a operar de la manera como Dios quiso que operaran desde el principio, antes que el pecado las corrompiera. Dios lo que hizo con Saulo de Tarso, quien llegó a ser Pablo, fue convertir su celo. Él tenía un celo tremendo y él obviamente tenía una capacidad tremenda. Hay cosas que Dios ya le había dado a Pablo por nacimiento, por don, de las que Dios se iba a valer. Así es que Dios las va a convertir. Y vaya si no las convirtió en el caso de Saulo de Tarso, ¿verdad? Pero allí estamos hablando de algo que necesitaba ser convertido, algo que estaba operando, funcionando y caminando en la dirección equivocada, y que una vez convertido empezó a funcionar, a caminar, a operar en la dirección correcta. Saulo, luego Pablo, era una persona de letras, una persona estudiosa, una persona disciplinada. Todo esto lo deducimos al ver su vida y sus obras, y era una persona con mucho celo, y una vez creía en algo, él lo vivía y lo defendía y vivía para eso. Así es que lo que hizo Dios fue convertir estas capacidades que encontró en Saulo, y además Dios sí lo puso a hacer cosas de las que Saulo no sabía nada. Él tuvo que desaprender y volver a aprender. Cuando Dios mandó a Saulo, después de esta experiencia tremenda que tuvo camino a Damasco, a casa de Ananías, el mensaje que le dio Dios a Ananías es que para que le dijera a Pablo es: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que también hubo muchas cosas que tuvieron que morir en Saulo. De hecho, Pablo, el nombre, significa pequeño. Así es que Saulo probablemente tenía mucha confianza en sí mismo, en su conocimiento, en sus capacidades, en su temperamento. Pero muchas cosas tuvieron que morir y finalmente llegó a convertirse en un Pablo pequeño. Y él nunca tuvo más alto concepto de sí mismo que el que tenía que tener. Siempre su testimonio fue: yo, el más pequeño entre todos los apóstoles. Yo, como a un abortivo, de último, se me apareció el Señor. Así es que él se convirtió en una persona pequeña después de haber sido una persona grande, por decirlo así. Así es que Dios sí lo puso a hacer cosas de las que él no sabía nada y para las que tuvo que depender por completo del Señor. Y las otras cosas tenían que ser convertidas. Dios las convirtió. Dios hace lo mismo en la vida de todos, con énfasis a veces en la conversión más que en la crucifixión, o a veces con énfasis más en la crucifixión que en la conversión. Pero a todos Dios nos va a enseñar de una manera u otra cuánto lo necesitamos y cuánto dependemos de Él
para que le demos a Él toda la gloria. Dios no va a esperar a que nosotros tengamos un talento para entonces calificar nosotros para servir al Señor. Si Dios ve que el talento que tenemos es un ídolo en nuestro corazón, entonces, y la intención de Dios es usarnos para gloria de su nombre, es muy probable que Dios no nos vaya a hacer servirlo de acuerdo al talento que tenemos. Es muy probable que el talento va a tener que ser crucificado o por lo menos arrancado del corazón para que podamos entonces servir al Señor. Hay casos en donde la gente sirve al Señor con su talento y pues Dios es el único juez de todas las cosas y de toda la gente. Pero hay personas que están tan enamoradas del talento que al final habrá resultado que son ellos los que le dijeron a Dios cómo le iban a servir. Tengo este talento, con esto te voy a servir. Y muchas veces, muchas personas no dejan que sea Dios el que forme lo que tiene que formar en sus vidas y el que los guíe y los conduzca y les diga cómo quiere que los sirvan. Así es que tenemos que tener mucho cuidado con esto. El que tengamos un talento no necesariamente significa en automático que es así como Dios nos está llamando a servirle. En otros casos, sí va a ser así, porque Dios ve que ese talento no va a ser un ídolo que pueda estropear nuestro progreso espiritual. A muchas de las personas que vemos en la Biblia, Dios los llamó a hacer cosas que eran imposibles para ellos. Moisés, tal y como se menciona en la pregunta y en el comentario, ¿verdad? Tenemos a un rey David que por un lado era pastor de las ovejas de su padre, pero por el otro lado, obviamente, Dios que había trazado un plan para él, había capacidades allí que necesitaban ser redimidas. Amós el profeta tiene un testimonio muy bonito, palabras de él mismo. Les leo Amós capítulo 7, verso 10. Dios ya había mandado a Amós a predicar a las 10 tribus del norte, a Jeroboam, el rey de Israel, y a advertirles que les iba a pasar porque se habían alejado de Dios. Entonces les leo Amós 7:10. Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras. Porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós: Vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Así es que qué hermoso el testimonio de Amós. Dice: yo no soy profeta. Boyero significa vaquero o ganadero. Yo soy ganadero y recojo higos silvestres. Eso soy yo. Pero Dios me llamó, así es que oye la palabra de Jehová. Esto lo hace Dios una y otra vez para enseñarle al hombre a depender de Dios. Y para enseñarle al hombre que Dios no depende de nuestros talentos para llevar a cabo su plan maestro. Así es que aún en el apóstol Pablo Dios tuvo que convertir cosas, aún en el apóstol Pablo Dios tuvo que crucificar cosas. Dios tiene que hacer eso en todo y en todos. Cuando empezamos pequeños a nuestros propios ojos, estamos empezando bien. El rey Saúl es un caso de esto. Saúl era benjaminita, él servía a su padre, velaba por el ganado de su padre. Y Dios lo llamó, mandó a Samuel a ungirlo como el primer rey que tuvo Israel. Y él empezó siendo pequeño a sus propios ojos, pues era de la tribu más pequeña de Israel y su familia era de las más pequeñas de la tribu más pequeña, la tribu de Benjamín. Así es que Dios lo ungió, lo levantó como rey, pero cuando ya fue rey, obviamente se le olvidó cuán pequeño era. Y más adelante viene Samuel ya cuando Saúl había desagradado a Dios y le dice: mira, cuando eras pequeño a tus propios ojos, o sea, empezaste bien, pero mira cómo terminaste. No te enorgullezcas. Y esta es una voz de alerta para todos nosotros. Empecemos pequeños y terminemos pequeños. Nunca perdamos esa dependencia que tenemos hacia Dios. Nunca la perdamos.
no cometamos el error de confiar en nosotros mismos o de creer que somos algo especial por encima del resto de la humanidad, y por eso es que Dios nos dio el privilegio de servirle. Igualmente, tengamos el cuidado de no convertir en un ídolo nuestros talentos, porque si estos son, Dios no nos va a usar por ese lado. Dios se va a ocupar de limpiar de ídolos nuestro corazón primero, y a lo mejor pueda doler si nosotros nos resistimos, pero dejemos que Dios convierta lo que tenga que convertir. Dejemos que Dios crucifique lo que tenga que crucificar. El que Dios nos use para servirlo o para hacer algo para gloria de su nombre, que es totalmente contrario a nuestro temperamento, a nuestra naturaleza, es maravilloso porque hace que Dios se lleve toda la gloria y que nosotros no tengamos ningún problema en saber que es Dios el que está haciendo la obra. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.